Hola, humano. Bienvenido a un nuevo vídeo debate de espera. A un corto documental, que si lo llamo vídeo debate, veis el vídeo menos. ¿Y eso por qué? Porque nos gusta más que nos cuenten una historia a que nos inviten a ser parte de ella. Somos perezosos y preferimos escuchar a tener que pensar. Nos equivocamos, porque pensar no podemos dejar de hacerlo, nos sale sin esfuerzo, pero escuchar, realmente saber escuchar, es algo que requiere concentración y análisis, ya es más complicado. En fin, que este corto documental va sobre la pena de muerte y te cuenta el caso de la pequeña nación de Singapur, pero que al final de esa historia lo que a mí me gustaría es que dejases tu opinión expresada en un comentario bajo el vídeo sobre si la pena de muerte debería de ser instaurada para penalizar crímenes como el narcotráfico. Yo no apruebo la pena de muerte. Por principio, me identifico con lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Lo que no estoy tan seguro es sobre su efectividad. Amnistía Internacional asegura que hay numerosos estudios que prueban que la pena de muerte no es más disuasiva para combatir el crimen que otras penas tales como cadena perpetua. Mi opinión personal en contra de la pena de muerte ya la expresé en un vídeo debate sobre este tema que hice público hace ahora casi 2 años. Pero expresé esa opinión muy a propósito desde un país donde la pena de muerte existe y que suele ser usado como punto de referencia cada vez que se habla de este tema. Singapur. Tal como suele pasar cuando algo se convierte en foco de atención, se mezclan realidad con mitos urbanos. Mi opinión personal podéis escucharla en este vídeo que ahora estáis viendo. Pero, y este es un gran pero, más allá de mi opinión, tampoco estoy ciego a la realidad que me rodea, ni a la del mundo que vivimos, ni a la de la historia de Singapur sobre este tema, que es la que os vengo a contar. Singapur, hace 50 años, era uno de los lugares con mayor criminalidad del mundo. Uno de esos lugares donde las mujeres realmente no salían de casa por las noches por temor a ser violadas y asesinadas. Era un campo de batalla entre bandas de traficantes de drogas chinas y malayas que se disputaban este enclave. O sea, como muchos de nuestros lugares mexicanos o centroamericanos. Estaba peor que nosotros ahora, porque a eso se añadió luego ser escondite de terroristas. La pena de muerte existía. Existió siempre en el país desde que era una colonia inglesa, pero no se implementaba a menudo. Se pusieron serios al respecto y comenzaron a implementarla durante la década de los 90. Entre 1994 y 1998 tuvieron la segunda tasa de ejecución más alta del mundo. Pero para saber exactamente lo que eso significa, vamos a ir apuntando alguna cifra, porque al final vamos a comparar. He separado el número de ejecuciones en Singapur en los últimos 25 años en 2 gráficos para poder mostrarlos y comentar sobre ellos. Este es el primer gráfico. Años en la columna de la izquierda y número total de ahorcados en la columna de la derecha, porque la pena capital en Singapur se ejecuta siempre por ahorcamiento, en el amanecer de los viernes, para ser más detallistas. Esas son las 2 columnas que realmente nos interesan, la primera y la última. Las 3 del medio dicen asesinatos relacionadas con drogas y armas de fuego. En Singapur, ofensas de piratería, secuestros o traición se penalizan con la pena de muerte,
Pero la realidad que nos muestran las estadísticas es que quienes acaban colgados de una soga son los asesinos y los traficantes de drogas. En Singapur no hay drogas, así que la ofensa que establece su código penal es por introducir drogas en el país. Según el Think Center, un grupo de derechos civiles de Singapur, el 70% de los ahorcamientos son por delitos relacionados con las drogas. Se ve en el gráfico. La cifra más alta de ejecutados en esos años 90 mencionados fue de 76 en el año 94. Con la llegada del nuevo milenio, el número de ejecuciones parece irse reduciendo. Digo parece porque esas interrogaciones entre los años 2000 y 2006 significan que el gobierno dejó de hacer públicas las cifras de ejecutados. Se estiman que entre 20 y 30 personas por año, aunque en septiembre de 2003 al primer ministro Goh Chok Tong se le escapó en una entrevista con la BBC que creía que ese año se habían producido entre 70 a 80 ahorcamientos, que no sabía el número porque tenía otras cosas más importantes sobre las que preocuparse. 2 días más tarde se retractó de su declaración diciendo que el número era de hecho 10. Pero en fin, que vemos cómo según avanzan los años ese número total de ejecutados disminuye. Ahora os muestro la continuación, el segundo gráfico, que representa los 10 últimos años. Contamos los totales desde el 2007 hasta los 2 ejecutados del mes pasado y vemos que en más de 10 años en Singapur han ejecutado a 38 personas, 26 de ellas por tráfico de drogas. Y no se andan con chiquitas si vemos los casos de los 2 ejecutados este mismo año, el pasado marzo. Uno fue un africano al que pillaron en el aeropuerto intentando pasar 1,5 kilos de metanfetaminas y al que ahorcaron después de tenerle casi 5 años en prisión. El otro, un ciudadano singapurense, del que decomisaron diferentes sustancias conteniendo un total de menos de 35 gramos de heroína pura. Más de 15 gramos de heroína pura ya acarrea la pena de muerte, o 30 gramos de morfina, o 200 gramos de resina de hachís, o medio kilo de marihuana. Son penas duras. Durísimas, sí, pero a lo que voy. ¿Les funciona? No lo sé, realmente no lo sé. No he visto esos estudios que menciona Amnistía Internacional diciendo que prueban que la pena de muerte no es más disuasiva que la cadena perpetua. El caso es que en una encuesta llevada a cabo en 2005 por The Straits Times, el periódico más vendido de Singapur, el 95% de los singapurenses aprobaban la pena de muerte. Así que impopular no es. Por algo la apoyarán. Y volvemos una última vez a esa cifra. 38 ejecutados en los últimos 10 años. 3 años en los que no necesitaron ejecutar a nadie. Tenía este vídeo en la mente desde hace tiempo, como casi todos los que hago, pero decidí hacerlo cuando el otro día leí la noticia de 14 muertos en Cancún en apenas 36 horas. Cancún, cuya población es entre 8 y 9 veces menor que la de Singapur, lleva 113 muertos en lo que va de año. Y seguro que me quedo corto porque eso era a comienzos de abril y ya estamos en mayo. O sea, que en Cancún han asesinado en 3 meses 3 veces más el número de personas que en Singapur han ejecutado en 10 años. No sé si a ustedes les parece esta una comparación válida o no. La hago porque la mayor parte de esos asesinatos en Cancún están relacionados con la droga y el narcotráfico. El año pasado, México batió su récord de asesinatos en un año, 29.158 homicidios. ¡Qué barbaridad! Casi 30.000 muertos, y muchos de ellos relacionados con drogas y narcotráfico. ¿Cómo vamos a parar esta carnicería? A los más jóvenes se les puede educar y cambiar, pero sicarios que ya hicieron del delito su vida hace tiempo, que entran y salen de la cárcel como si fuese una residencia de veraneo, ¿no habría que comenzar a colgar a asesinos y narcotraficantes?
No lo sé. Yo ya soy mayor y seguramente no voy a cambiar mi opinión en contra de la pena de muerte y en defensa del derecho a la vida, pero con el tiempo me cuestiono más dónde queda ese mismo derecho para tantas y tantas víctimas desafortunadas que no cometieron más delito que el de vivir en una sociedad desprotegida. ¿Ahorcarías tú a los narcotraficantes como hacen en Singapur? ¿Sí o no? Comenta y argumenta tu respuesta. Hasta la próxima. La paz.